Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video, esta vez con partidos en Copa Sudamericana, partidos en Argentina, en conclusión, partidos en lo que es Sudamérica, Centroamérica y el continente americano, que son los partidos que generalmente dejamos para jugadas nocturnas, para los que son de Latinoamérica y también del continente americano. Vamos a tener entonces en total 7 pronósticos. Ya aquí son las 8:38 exactamente en lo que es todo el territorio de la República de Panamá. Así que vamos a tener entonces, como siempre, análisis, encuentros que siempre lo estamos analizando con muy buen valor del mercado, respaldado también por el contexto de cada partido, cómo vienen cada club de diferentes lugares en Sudamérica, en Argentina. Y también ya sabes, si te gusta el video o te gustan los análisis que estamos dejando, no olvides dejar tu like, tu me gusta, tu comentario. Y sin más, vamos a comenzar. También recordar de que tenemos en la descripción de este mismo video el enlace a los diferentes grupos sociales. Vamos a empezar. Primer partido. Abrimos la jornada de estos videos con la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Tigre Argentina versus Nacional de Uruguay. Tigre llega con ese resultado del primer partido, 3-0 en condición de visita. Tiene esa ventaja el equipo del Tigre, una ventaja importante en esta serie, por lo que no tiene necesidad de jugar un partido abierto. En realidad lo más probable es que administre el resultado, inclusive alterne a algunos jugadores y controle lo que es el ritmo del encuentro, mientras que Nacional intentará descontar sin desesperarse también, ya que si deja espacio puede ser que Tigre pueda anotar un gol y ya sería en definitiva un resultado bastante trágico para el equipo del Nacional. Aquí el pronóstico va a ser sencillo. Si vemos el equipo del Tigre argentino, generalmente en su enfrentamiento en Copa Sudamérica hizo 4 en la vuelta de córner. Si vemos contra el América de Cali hizo 3 córner, y si vemos contra este equipo Huracán hizo 0 córner. Aquí la idea es ir con menos de 10 córner, cuota 1.44, una cuota bastante buena para combinar, viendo de que Tigre es un equipo que generalmente no hace córner. El equipo del Nacional va a buscar, sí, pero considero de que sí que en su liga es un equipo bastante fuerte. Si vemos, genera cantidades buenas de córner, pero con equipos que, ejemplo, contra el Tolimas, que de Colombia en Copa Libertadores solamente pudo hacer 3. Por ende, considero que cuando visita equipos de otro país en Sudamérica es un poquito más débil. Ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, no ha podido sacar más de 3 tiros de esquina. Por ende, me quedo con la opción de menos de 10 córner en el partido en forma general, cuota 1.44. Otro partido, vamos a estar tocando la liga profesional en Argentina. Tenemos este partido argentinos, Junior versus Estudiantes de Río Cuarto. A mí me gusta y es un equipo que sigo, que generalmente nos ha dado bastante resultado, que es el equipo de Argentinos Junior. Aquí me voy a ir con la opción de Argentinos, no la he copiado, serían 8 pronósticos, ya que no he copiado este Argentino Junior, pero sí que lo he analizado. Me gustan 2 opciones aquí. Me gusta gane directo de Argentinos Junior, cuota 1.39, gane directo Argentinos Junior, y también una jugada para individual. El que quiera puede usarlas, serían los 2 goles de Argentinos. Si vemos, este equipo de Argentinos es muy goleador. El último partido casualmente lo ganó 3-2 en condición de visita. Es un equipo que tiene ataque y me voy a quedar con estos 2 goles, cuota 1.80, el gane a cuota 1.39, 2 goles de Argentinos Junior como la jugada un poquito más arriesgada.
Partidazo, ya se han visto la cara anteriormente, Rosario Central versus Racing Club, uno de los mejores partidos de la jornada sin duda en lo que es la liga profesional de Argentina. Rosario es un equipo que suele hacerse muy fuerte en casa. Si vemos sus 5 últimos partidos no lo ha ganado, inclusive un empate 1-1 contra este equipo del Racing Club. Aquí considero de que este equipo de Rosario genera muchas llegadas cuando juega en su estadio, el gigante Arroyito. Además tiene grandes posibilidades de encontrar el gol frente a un Racing que también es un equipo que deja espacio. Si observan de visita no le ha ido muy bien el equipo de Racing Club. Por ende voy a ir con dos opciones que me gustan. En realidad me gusta Rosario Central, más de 2.5 remates al arco. Lo ha estado logrando en la mayoría de sus encuentros en Rosario Central. Si vemos aquí hizo 6 tiros al arco contra el equipo del Racing Club en el último partido. Primer tiempo no hizo remate, pero en el segundo hizo 8. Por ende es una opción que me gusta. Y me gusta también el gol de Rosario Central, cuota 1.33. Para combinar ese gol me quedo con ese pronóstico. Siguiente partido, Santos versus Universidad Central, esto en Copa Sudamericana. Santos regresa a casa después de demostrar lo que fue una superioridad 4-1 ante la Universidad Central en lo que fue la ida de la Copa Sudamericana, y buscará asegurar lo que es la clasificación sin complicarse. Igual es un equipo que tiene muy buen poder ofensivo en casa. Como verán, sus últimos partidos en los 5 ha marcado 2 goles o más. Tiene muy buena diferencia en plantilla, mucha calidad en lo que es la plantilla en comparación con Universidad Central. Por ende este equipo del Santos debería estar anotando por lo menos 2 goles, y es la opción con la que me voy a ir. 2 goles para Santos. El que quiera puede buscarle la victoria, cuota 1.27, que a mí en lo parecer no me convence mucho porque está muy baja, pero me quedo con los 2 goles del equipo del Santos. En Brasil, Fortaleza versus Botafogo, me gusta y me quedo con el equipo de Fortaleza. Considero que en casa es un equipo que ha venido sus últimos enfrentamientos jugando bien contra un Botafogo que, como verán, ha estado en esa mitad o mediana, quizás un poco más abajo de la tabla. Un equipo de Fortaleza que busca en casa imponer condiciones del inicio. Es un equipo que todo estando en casa y viendo su último enfrentamiento como llega, lo convierte como el favorito. Por ende, la opción aquí va a ser Fortaleza a ganar una de las 2 mitades, cuota 1.50. Fortaleza a ganar una de las 2 mitades. Como analizaremos, Botafogo en su último enfrentamiento de visita no le ha ido para nada bien. 1 perdido, 1 ganado, y en los demás ha estado empatado. Por ende me quedo con Fortaleza a ganar una mitad, que paga bien, cuota 1.50. Tigres versus Atlético Nacional en la Copa de Colombia. Tigres tendrá una misión complicada frente a un equipazo como es el Atlético Nacional, uno de los equipos referentes sin duda en lo que es Colombia. El conjunto visitante, el Atlético Nacional, ha mostrado una defensa bastante sólida, como vemos inclusive el Nacional en sus últimos partidos, como verán, ante Inter Bogotá, ante Once Caldas, ante Pereira, a excepción del Junior, no le han estado marcando inclusive más de 2 goles. Por ende la opción va a ser sencilla. El Tigres, que vamos a usar que no marque más de 2 goles, o sea que puede marcar 1, cuota 1.33. Tigres menos de 2 goles, cuota 1.33. Considero que el Atlético Nacional debería imponerse, pero me gusta esa cuota 1.33 para combinar. Inclusive nos ayuda a aumentar algún parlay que hagamos. Tigre menos de 2 goles. Como verán, en su último enfrentamiento, inclusive solamente en equipo
o en la segunda división es que ha estado marcando 3 goles, pero antes no lo ha hecho, por ende sale como favorito Atlético Nacional y es la opción con la que voy a ir, cuota 1.33. Pasamos a Centroamérica, un equipo nicaragüense versus un equipo de Panamá, Diriangén, un equipo en el cual los caciques del Diriangén, un equipazo, ya le han ganado a equipos panameños inclusive, pero se enfrentan a un Plaza Amador que la temporada pasada hizo muchas cosas buenas en lo que fue la CONCACAF. Considero de que Plaza llega un gran momento y ha demostrado ser uno de los equipos más competitivo en los torneos internacionales por parte de Panamá, aunque juega como visitante. Igualmente es un equipo que tiene argumentos para sacar un resultado positivo, buscará por lo menos sumar un punto, por ende me gusta esa cuota de 1.55 al gana empata el equipo de Plaza Amador. Si vemos las cuotas, inclusive bastante pareja, un partido bastante parejo que debería el equipo de Plaza Amador tratar de sacar por lo menos el empate. Vámonos con esa opción. Me gusta Plaza, es uno de los equipos que más sigo a nivel de Panamá. Plaza Amador a que gane o empate el partido. Voy a ir con esa cuota 1.55. Siguiente partido, del Olimpia versus Deportivo Mixco. Aquí no hay duda, el Olimpia, un equipo que en casa es muy sólido. Vamos a cerrar con la victoria del equipo del Olimpia. Considero de que es uno de los equipos más fuertes de Centroamérica, como lo es el Olimpia de Centroamérica, jugando en casa aparte como favorito y cuenta con una plantilla superior para quedarse con la victoria versus este equipo del Deportivo Mixco de Guatemala. Por ende me voy a quedar con la victoria directa del Olimpia, cuota 1.62. El Olimpia a ganar directamente, me quedo con ese pronóstico. Amigos, ya saben, 8 pronósticos para el día martes. Si te ha gustado el análisis, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos con estos pronósticos diarios. Muchísimas gracias por ver el video. Solamente me queda desearte suerte. Muchas bendiciones. Se me cuidan. Bye bye.